El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos y todos juntos oramos por nosotros y por los demás donde quiera que estén. El presidente toma los dones y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo, por nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo Amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Es un fragmento de la Apología de San Justino, este testimonio del siglo II, explicando la celebración eucarística en su defensa ante el emperador pagano Antonino Pío. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos una vez más reunidos. Retomamos el episodio anterior, que es el sobre la misa. Nos quedamos más o menos a la mitad, más o menos, terminando la liturgia de la palabra. Hemos cambiado de escenario, estamos grabando en un lugar diferente, esperemos que todo salga bien. Y también pues Ana Martínez, que empezó la primera parte de este gran episodio, no ha podido estar hoy entre nosotros porque se encuentra en un congreso. Pero bueno, estos son los avatares de la vida de los profesores académicos y demás. Pero seguimos teniendo con nosotros, perseveran a pesar de todo, ¿no? Para empezar, a nuestro capellán del Club Dalroy, recientemente nombrado, el padre Rafael Pou. Y nuestro liturgista de cabecera, don Ramón de Mer, que es un placer de nuevo continuar con esta conversación. Yo salí de la última realmente motivado, me encantó y me di cuenta que no podíamos dejarla así, teníamos que continuar. Y nos quedamos, de hecho, en el credo, ¿no? Entonces, si quieren, lo que yo les propongo es, vamos a, dentro del contexto ya pues del rito eucarístico, vamos a empezar por la oración de los fieles, que puede tener ese sentido, ¿no? Precisamente el sentido de, lo comentábamos antes, de poner en manos de Dios estas peticiones junto con el pan y el vino que se van a ofrecer. Decía Ramón que nos podía contar algo de la historia de las oraciones de los fieles, ¿no? Sí, es verdad que en la antigüedad, en época apostólica, no lo sabemos a ciencia cierta, pues no tenemos detalles, pero en los sacramentales, en los sacramentarios, que son las obras en que se ponen los ritos que hay, sobre todo de liturgia papal en Roma, de San Gelasio, por ejemplo, la oración de los fieles es propiamente una oración del obispo. Se dice precisamente después del credo, han salido los catecúmenos, ya están solamente los fieles, y el obispo presenta las oraciones precisamente que los fieles han compartido antes con el obispo, y es un acto muy bello de poner encima del altar aquello que los fieles traen en el corazón. Igual que luego había una procesión de ofrendas en que se ponía sobre el altar el pan y el vino que los fieles traían como ofrenda, que ya San Pablo tiene referencias a este traer pan y vino cuando hace referencia a la cena, en la que algunos traen mucho, otros traen poco, porque lo que se ponía por sobre el altar luego se repartía, como mencionaba San Justino. Y también tenemos alguna carta de santos padres amonestando a alguna mujer rica por venir de gratis a ver si se llevaba algo de pan eucarístico sin haber traído nada. Entonces, como había un acto de poner sobre el altar pan y vino por parte de los fieles, esa oración de los fieles era también un acto de que el obispo pusiera. Claro, los fieles no llegaban al altar, era el obispo el que recogía esas ofrendas y las ponía. Pues lo mismo hace con las intenciones y las pone. Es un momento muy bello. Yes. Hay una cosa, pasando al ofertorio, si quieren, hay una cosa... Antes, sí. Vamos a echar paja al fuego, porque si no... Una recomendación a navegantes, que la oración de los fieles es algo muy serio. Sí. No tiene, o sea, tiene un pasado apostólico. Luego la tradición de la Iglesia fue prescindiendo de ese punto intermedio entre el credo y el ofertorio. Hay casi 1500 años en que no hay propiamente esa oración de los fieles. Y luego se recupera con la reforma de Pablo VI. Pero claro, es una cosa apostólica y es un acto de poner sobre el altar intenciones que son de los fieles y que tienen una verdadera importancia. Y es algo que se está poniendo en el altar de Dios en que sucede el sacrificio de la cruz. Es algo que se está poniendo junto a la cruz de Cristo.
Con lo cual, yo sí recomendaría que se revisaran a veces algunas de las oraciones de los fieles que se hacen por los derechos de los animales y cosas del estilo, que a uno le da a veces pena que en el sacrificio de la misa entremos en nimiedades. Hay una serie de peticiones que son estables, ¿no? Sí, por la Iglesia, el pontífice. Efectivamente. Sí, se suele recomendar un orden, digamos, de las precedencias y de que nunca falten, sin excluir que en determinadas circunstancias se puede adaptar, ¿no? Pues si estás celebrando un matrimonio, pues obviamente van a haber peticiones más relacionadas con ese contexto. Uh-huh. En ese sentido, como por ejemplo, me acuerdo en mi boda que las peticiones las escribimos nosotros. Como los oyentes muchos van a tener oportunidades o de escribir sus peticiones en el bautizo de sus hijos, en la boda, no sé cuál, que aprovechen para contrarrestar a veces la poca importancia que se le da, o bien por parte de los fieles, o bien por parte de quien redacta las peticiones, que no sé quién será. Bueno, sí sé quién es, no pasa nada. Hay veces que hay que meter elementos que pueden parecer muy políticamente correctos al que las escribe, pero luego como que sacan a uno de la liturgia. Pues ya que a veces tenemos oportunidad de escribirlas, que las meditemos muy profundamente y hagamos ahí un esfuerzo de mantener el tono de la celebración. ¿No? Exacto. No, que no hagamos a veces peticiones un poco estrambóticas que nos puedan sacar de ese ritmo, de ese sentido litúrgico. Yo también iba a decir que recuerdo también, ya lo hemos mencionado en otro podcast, pero que hay una oración de los fieles muy especial, ¿no? Que es la del Viernes Santo, la de la solemne celebración de la Pasión del Señor. Uh-huh. Que es la oración de los fieles universal. Esa sí que ha sido permanente a lo largo de los siglos, esa lleva estando ahí toda la vida, que se diría, y es una oración preciosa. A esa, por ejemplo, se podría recurrir como modelo a la hora de... porque es una oración que en efecto es universal, toca todo. Yo, adentrándome ya en la liturgia eucarística, en la presentación de las ofrendas, un poco en la línea de lo que decía Ramón, es interesante que creo que era la exhortación sinodal, la última de la Eucaristía, con Benedicto XVI, pues aludió un poco a que las ofrendas la presentación de las ofrendas incluso en la antigüedad tenía el sentido de que traían los fieles el mismo pan y el mismo vino que iban a ser eucaristizados, que iban a ser consagrados, y que aunque obviamente eso se ha perdido, sí tiene el sentido que de alguna manera se lleva pues eso, todo el trabajo, los sufrimientos de los seres humanos, toda la realidad creada, también en realidad que Dios nos da y que pasa también por el trabajo del hombre, y que es de alguna manera puesto en manos de Cristo para que se lo devuelva todo al Padre, ¿no? Y que entonces tiene como ese simbolismo bello que hay veces dice pues los añadimos con otros elementos, y que traes ahí, pues los estudiantes traen los apuntes, ¿no? Estas cosas que, en fin, nada en contra, pero que la exhortación se hace la anotación de decir que esto de por sí ya tiene este simbolismo, este pan y este vino, y que no sería necesario enriquecerlo con estos detalles más pintorescos, ¿no? Pero que en todo caso ilustra un poco esa idea del sacrificio de pues, la Eucaristía como sacrificio de Cristo, y también como sacrificio de la Iglesia unida a su cabeza, que lo pone en manos del Padre y que le pide al Padre que bendiga, que envíe su Espíritu y que introduzca en la nueva creación toda esa humanidad y todo eso que ponemos en manos de Cristo. Sí, a veces da la sensación de que hemos perdido un poco esta sensibilidad simbólica, ¿no? Es decir, a lo mejor somos una sociedad en la que ya el pan y el vino, curiosamente, no son suficientes para representar todo lo que representan, que no es solamente lo que se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, que también, sino que representan también la creación que nos ha sido dada por Dios, claro, que nos ha sido dada como en forma de espiga de trigo y de vid, y que nosotros hemos asumido, siguiendo el mandato divino de ordenar la naturaleza, de colaborar con ella, de poner nombre a las cosas, y las hemos convertido, las hemos transformado en pan y en vino para entregárselo de nuevo a Dios. Entonces, como que se cumple, hay una reditio completa que nos gusta decir a los filósofos, ¿no? Se cumple ahí el ciclo, y ahí está toda la obra de la comunión de Dios y de sus hijos, que somos nosotros, ¿no? El esfuerzo de ambos. Es como co-creadores participados de Dios, ¿no? Y que transformamos la obra de Dios por medio del trabajo, pero que a la vez no deja de ser ese ofertorio, pues la humilde súplica de que Dios haga, ¿no? Y que enviando su Espíritu lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Nosotros podemos transformar eso en pan y en vino, pero no podemos transformarlo en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? O sea, tiene que ser por obra de su Espíritu a través del ministerio. Sí, pero es muy bello lo que decías de que nadie presenta, bueno, sí, ahora ya se presentan hasta balones de fútbol, decía el padre, que es pintoresco, en efecto, pintoresco, y hasta incluso a veces nos saca a veces de la celebración la procesión de gente trayendo pues las fotos de los abuelos, el balón de fútbol del campamento, el no sé qué.
Pero sin embargo, presentar pan y vino, que ya no es presentar espigas y vid, es presentar aquello que solo puede ser hecho por mano del ser humano. El vino hay que fermentarlo y no fermenta por el monte. Si no has aplastado la uva y el pan, en nuestro caso es pan sin levadura, los bizantinos es pan con levadura. En cualquiera de los dos casos es pan que ha sido horneado, sin amasar, mezclar con agua, poner sal. Bueno, tampoco, no sé si el pan ácimo lleva sal, creo que no. Pero en cualquier caso el pan requiere de un acto de industria. Ya no es una mera cuestión de poner ofrendas naturales sobre el altar, sino de poner en juego todo lo humano. Que decíamos antes, a veces hemos perdido el simbolismo de lo que pan y vino significa. Sí. Pan y vino significa humanidad, significa civilización. Incluso hablando del simbolismo, que es algo que por practicidad hemos tenido ahí, ¿no? Pero no sé si era en la Ordenación General del Misal Romano o en algún documento de estos, que mencionaba cómo de hecho sería preferible que el pan fuera partido en el momento para ser repartido hacia los fieles, aunque no se excluye el que hagan formas como las que tenemos actualmente, que obviamente con asambleas grandes y con eucaristías numerosas pues es impensable que se pueda partir el pan como para repartirlo a todos los fieles, pero de algún modo se ponía énfasis como la importancia de ese carácter simbólico, de que el pan sea percibido verdaderamente como pan y de que el gesto de la fracción del pan tenga su significado, ¿no? Lo que decíamos antes de que los fieles antiguamente llevaban el pan y el vino, lo comentábamos antes con esa práctica tanto apostólica como de los primeros padres, en que se atestigua cómo los fieles en efecto llevaban su pan y su vino para que juntos en el altar fueran transformados y luego fueran repartidos. Había un acto de lo que yo llevo me es devuelto. Y eso todavía hoy podemos representarlo con la procesión de las ofrendas. Es verdad que en el rito romano no hay una procesión muy espectacular. Por ejemplo, en el rito bizantino sí. La principal procesión de todo el rito bizantino, la que se llama la Gran Procesión, es en el ofertorio, en que se sale todo el clero por el lateral del altar y entran por la puerta que solamente es abierta para esto, y solamente pueden entrar los clérigos por ella. Los acólitos pasan por los lados porque es una puerta sacerdotal, y es el principal momento así visual para los fieles es la procesión del ofertorio, y se hace además con los querubines que se llevan en dos lanzas puestos ahí los querubines, las velas, el incienso. Es un momento muy muy espectacular. Pues ya que tenemos la oportunidad de hacer procesiones de las ofrendas sin necesidad de llevar balones de fútbol y ramos de flores, que sea algo verdaderamente eucarístico, pero que aprovechemos esa oportunidad para subrayar que estamos llevando pan y las especies eucarísticas. Eso es un gesto muy potente, porque a ver, es verdad que la consagración representa el sacrificio de Cristo de alguna manera, ¿no? En ese vínculo tan estrecho que hay entre Eucaristía y cruz, pero es verdad que es un sacrificio incruento, como dijimos en el primer episodio. Entonces, a mí siempre me ha dado la sensación de que el ofertorio es como ese gesto que de alguna manera reclama el antiguo gesto sacrificial de llevar a una víctima ante un altar, ¿no? Que está en la génesis de prácticamente todos los ritos y de todas las celebraciones sacrificiales, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también hay un grandísimo valor humano también y de sensibilidad religiosa que conviene recordar porque es absolutamente real. Estamos poniendo ahí a los pies del altar, obviamente de una manera simbólica, pero también real, pues toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo lo que nosotros queremos que Dios haga sagrado, ¿no? En el fondo en eso consiste un sacrificio, ¿no? Y creo que va al hilo de esto un poco lo que mencionábamos saliendo el otro día del carácter judío, o sea, el origen judío, la raíz judía de estas oraciones de bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, etcétera, que sabemos que eran pues que vienen de las bendiciones bendiciones similares que hacían los judíos, dando gracias a Dios en el momento de la comida, de la bebida, pero que sabemos que los judíos se dice que 18 bendiciones al día, ¿no? O sea que por todos, digamos, cuando tenían un hijo, cuando volvían de un viaje, cuando terminaban un proyecto, ¿no? Y que crea como esta mentalidad de que todo me viene de Dios y todo se lo devuelvo, claro, un dinamismo sacrificial en ese sentido de culto, de que reconozco que todo me es dado por Dios y todo se lo devuelvo a Él en acción de gracia. Y en cierto modo, como dices, o sea, la Eucaristía, hay como este dinamismo de que es también ese himno de alabanza de Cristo al Padre, pero también de la Iglesia con Cristo al Padre, recapitulando la creación y la redención, en la que damos gracias por los dones de la creación y damos gracias también por la redención efectuada por Cristo, ¿no? Ahí, sí, perdón, que en el fondo, por terminar, que en el fondo también
hay que recordar que el que bendice por encima de todo es Dios, ¿no? El que dice bien, ¿no? El que dice la palabra correcta, que es la palabra creadora y la palabra salvadora y santificadora. Entonces, que en ese sentido, ¿no? Lo que nosotros estamos ofreciendo también en ese gesto por parte de toda la Iglesia de Dios, en el fondo es un don que nosotros hemos recibido y que esperamos que reciba la bendición de Dios y que sea, por lo tanto, santificado y que forme parte de nuestra salvación. En ese sentido, la formulación actual del ofertorio, bendito sea Señor Dios del universo, en ambos casos, en el pan y el vino, son, como decía el padre, son bendiciones judías, vienen de la Mishnah, entre el siglo II o III después de Cristo, y se toman por su connotación de bendición sobre, en efecto, especies de alimento, pan y vino. Pero lo que decías tú del sacrificio, de cómo ya hay un eco del sacrificio, aunque la consagración sea el momento sacrificial, eso se ve muy bien en lo que es el punto central de la oración del ofertorio, que no es tanto la bendición de las ofrendas, que es algo bastante novedoso, no tiene más de 50 años, sino lo que los sacerdotes dicen bajo cuando se inclinan ante las ofrendas con espíritu, animados en espíritu de humildad, espíritu humilitatis et ánimo como un grito, y ahí la palabra utilizada es shushipiamur, te ofrecemos el sacrificio, que hace ecos con el shushipiat que pronuncian los fieles después, cuando se dice es que las traducciones justo de manibus tuis, ¿no? El Señor recibe de tus manos este sacrificio, nombre para nos viene toda la Santa Iglesia. Ese shushipiat, el shushipiamur de esa, hacen también eco con las antiguas oraciones del ofertorio al ofrecer pan y vino, que eran shushipe, que eran recibe. Había toda un presacrificio ya en el ofertorio, que aún se conserva si uno se fija en esas oraciones, que te está diciendo que no es una cuestión de poner la mesa, el ofertorio, estamos poniendo la mesa para lo que luego va a suceder en la consagración. No, ya hay un momento sacrificial aquí, ya estamos en un momento eucarístico en que ya está sucediendo en cierta forma el sacrificio, aunque todavía no haya habido transformación, ya hay sacrificio en este momento. Ya las oraciones están hablando de un sacrificio que nos está todo el rato recordando al Calvario. Además, las oraciones antiguas del ofertorio, sobre todo la del pan, tenían un eco muy potente en el Éxodo, en Deuteronomio 26, y sobre todo en Malaquías. Ya en la Didaché, en uno de los primeros escritos cristianos del siglo I, tenemos una referencia a esa oración del ofertorio, en que la fórmula usada es una fórmula de la profecía de Malaquías, en que el profeta en el Antiguo Testamento visualiza un momento de la historia en que en todo lugar se ofrecerá una hostia inmaculada, un sacrificio inmaculado. Y eso es lo que se mencionaba en el ofertorio. Y ya digo, es un momento antiquísimo en que la Iglesia está reconociendo que ya estamos como a las puertas del sacrificio. No olvidemos que el ofertorio no es el momento de sentarse y escuchar una canción bonita. No, estamos ya a la entrada del Calvario. Y es bonito esto que menciona de la profecía de Malaquías, porque viene precedida por una crítica al culto antiguo, ¿no? Y por la insuficiencia de la sangre de carneros para agradar a Dios, y anuncia cómo ese sacrificio que será anunciado, ¿no? Desde el alba hasta el ocaso. Desde el alba hasta el ocaso, sí. Eso. Y que de algún modo anuncia la superación del culto antiguo. Entonces es interesante también que este guiño, pues, del pan y el vino, aunque obviamente tiene como mínimo un antecedente en la liturgia judía pascual, no sé si en otras, pues también hay una alusión a esta figura misteriosa de Melquisedec, ¿no? En el Antiguo Testamento, que se encuentra con Abraham, ¿no? Que bendice al Dios Altísimo, bendice a Abraham y ofrece pan y vino. Y que sabemos que esta figura extraña, que no forma parte del pueblo judío, que es una pax legomenon, ¿no? Que aparece ahí como en la Biblia y no se sabe de dónde viene ni a dónde va, y que luego el autor de la carta a los hebreos lo vio como una figura del sacerdocio de Cristo, ¿no? Porque los primeros cristianos se encuentran con ese problema, decir, ¿no? Cristo no era sacerdote, el cristianismo no surge en un ambiente sacerdotal, y se produce la ruptura con el judaísmo, y pues el autor de la carta a los hebreos es el, digamos, elabora una cristología quizá la más desarrollada del Nuevo Testamento, pero ciertamente la única en la que presenta a Cristo como sacerdote. Y un poco para argumentar el sacerdocio de Cristo, que no podía relacionar con el sacerdocio de Moisés, con el que no estaba, elabora toda una teología que, entre otras alusiones, pues apela a esta figura de Melquisedec, ¿no? Que es ese sacerdocio anterior al de Moisés,
que ve de alguna manera como prefiguración de Cristo, ¿no? Este rey de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, que no tiene padre, que no tiene genealogía, ¿no? Que llega y que sin embargo bendice a Abraham, ¿no? Y que de algún modo es superior al sacerdocio de Leví, ¿no? Porque Leví estaba contenido en Abraham y sin embargo Melquisedec aparece como una figura más grande que él. Entonces, es verdad que los primeros cristianos debían de tener alguna conexión sacerdotal, porque por lo menos un tío de Jesucristo era sacerdote. Tenemos a Zacarías, con lo cual tanto él como Isabel, que también era de la tribu de Aarón, que es prima de la Virgen, ahí hay un elemento sacerdotal. Juan el Bautista, por tanto, podría haber sido sacerdote del templo. Los zebedeos probablemente sean también rama sacerdotal, porque Juan es amigo del sumo sacerdote, y las amistades ahí no son casuales, hay una cercanía. Un vínculo, sí. Y luego hay muchos. El partido sacerdotal, el partido saduceo, se convierte rápidamente en enemigo de mucho más que los fariseos. Probablemente no, con total seguridad, los que matan a Jesucristo junto a los romanos son los saduceos. Pues la guardia del templo, la que va a cogerle, un fariseo nunca habría pedido crucificar a un blasfemo. Es impensable, un fariseo hubiera sido la ley al pie de la letra. Los que piden la crucifixión es el Sanedrín reunido en la casa del sumo sacerdote, con la mitad del Sanedrín ausente, probablemente los fariseos. Sí. Bueno, entre los fariseos, Nicodemo, José de Arimatea probablemente fueran partido fariseico. Cuando San Pablo va al Sanedrín, es capaz de beneficiarse, de interpelar a los fariseos, con lo cual probablemente hubiera una tensión muy fuerte, porque los cristianos seguían yendo al templo, y habría una tensión muy fuerte entre los dos sacerdocios que ya sería flagrante. Sí, pero es verdad que en Cristo hay una conciencia clara, sobre todo los primeros cristianos, de que se ha superado este sacerdocio de estirpe, ¿no? Sí, eso por supuesto. No hay ese vínculo, o sea, que aunque pueda haber conexiones, ¿no? Juan el Bautista, viniendo de Zacarías, sin embargo, lo asocian más a los esenios, ¿no? Por estilo de vida. Sí. Eso es interesante porque proponían una espiritualidad y una alternativa al templo, pero se da esa paradoja de que efectivamente los primeros cristianos al inicio van al templo, ¿no? Aunque tienes ya el discurso de Esteban que critica el templo y por ello es lapidado, ¿no? Pero luego tienes la realidad que por otro lado, pues eso, fuera de la digamos que el autor de la Carta a los Hebreos es el que interpreta ese sacrificio de Cristo en clave sacerdotal, y es más, para esos cristianos de origen judío, que quizás nostálgicos de la belleza de la liturgia del templo, te habla de cómo es un sacerdocio mucho más grande y que no apela al de Moisés, sino algo anterior, y que es una superación, ¿no? Sin embargo, sí hay como esta ruptura inicial en la que igual nosotros estamos muy... o sea, para nosotros es un tema no problemático, pero los primeros cristianos no utilizaban la palabra hieros, ¿no? Para referirse a los presbíteros ni a los obispos, ¿no? Ni al el Nuevo Testamento, después de esta alusión a Cristo en la Carta a los Hebreos, te encuentras pues en San Pedro o en el Apocalipsis, que se habla del pueblo sacerdotal, ¿no? Que es un poco pues rescatado por Dios y capacitado para alabar a Dios, ¿no? Y para darle gloria por la salvación recibida, y que es un poco el fundamento de esta idea del pueblo sacerdotal, igual que eran los judíos, que ahora es la Iglesia, ¿no? Y en la cual hay unos ministros ordenados, ¿no? Que hacen presente la mediación de Cristo. Bueno, vamos a avanzar un poco, porque si no vamos a llegar al santo. Yo iba a decir que no podemos hacer teología ficción, es un detalle, pero sí podemos, leyendo los primeros evangelios o sinópticos, en Juan es muy evidente que el templo ya ha sido destruido cuando Juan escribe el evangelio, porque no hay ninguna alusión. Y sin embargo, en Marcos, en Mateo y en Lucas hay alusiones constantes que la única razón por la cual muchos críticos datan los evangelios es por la profecía, porque no creyendo la profecía dicen, pues no puede haberlo dicho, tendrá que ser posterior a la destrucción. Exacto. Y sin embargo, Cristo en esos tres evangelios hay muchas referencias a la actividad en el templo. Cuando vayas a ofrecer... Sí, se presenta como señor del templo, ¿no? O sea, sí. Cuando aparece la entrada en Jerusalén, con lo cual es verdad que Cristo aparece más como profeta y como Mesías real que como figura sacerdotal, pero por lo menos en cuanto a Mesías... Pero lo que iba a decir es que nunca sabremos si los judíos hubieran acogido el mensaje, si el templo hubiera permanecido. Es un tema que cuando Cristo predica antes de la destrucción del templo, pues cuando vayas al templo deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano, sigue hablando de las purificaciones. Sí. O sea, hay un elemento en que Dios mediante, si los judíos hubieran acogido, el templo hubiera sido un centro sacerdotal, con un sacerdocio cambiado, por supuesto, y superado. Sí. Y con un sacrificio superado, pero no me resisto, pero es demasiado interesante esto. Sí, no es teología ficción. No se puede hacer teología ficción, pero a mí me encantó, hace muchos años que lo leí. Guardini en El Señor elabora un poco esta misma hipótesis, o sea, hablando de esa entrada de Jesús en Jerusalén y pintando la dramaticidad del momento, diciendo, nosotros ya sabemos que Jesús va a ser rechazado, pero tenemos que darnos cuenta que
los dirigentes judíos eran realmente libres de haber acogido el Mesías, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido así? ¿no? Y él especula cómo esas profecías, o sea, esa parte profética, no tanto la del siervo sufriente, sino la otra de la llegada del Mesías, se hubiera hecho real de un modo más palpable, más visible, ¿no? Y que lo que sí ilustra es un poco esa faceta también de nuestra libertad humana, que a veces Jesús vino para salvarnos, ¿no? Y esa salvación pasó por la cruz, pero a veces, como decía Fulton Sheen, y que me parece exagerado en cuanto que oculta esa parte de la realidad, que dice Jesús vino para morir, ¿no? Y que oculta de que en cierto modo la resurrección es la respuesta del Padre al último rechazo de los seres humanos a la alianza, ¿no? Y es ese y que también una Félix culpa en la cual es generado algo más grande de lo que era ofrecido en un inicio, pero que no tenemos que perder de vista que pues la libertad de los seres humanos también de haber acogido a Cristo en ese momento. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a avanzar un poquito. Padre, explíquenos, ¿cuál es el sentido de las palabras secretas del sacerdote? Porque este es en el ofertorio, entiendo que, según recuerdo, es la primera vez en el que el sacerdote dice palabras en secreto. O sea, se suele decir que las, digamos, que las que se pronuncian alto son las que pertenecen a la liturgia, o sea, digamos, las que incumben a toda la iglesia como comunidad, como cuerpo sacerdotal que está celebrando la Eucaristía, y que las que son en secreto se refieren más a las del propio sacerdote y su preparación espiritual para el misterio de lo que está a ocurrir. Fenomenal. Que además en el contexto del ofertorio hay dos momentos, ¿no? El momento de la bendición de las ofrendas y el momento del lavado de... o sea, el momento al que aludía Ramón antes, sí. Y el lavabo, ¿no? El lávame domine, o sea, líbrame Señor de mis pecados, de toda iniquidad, ¿no? Sí, o sea, que es este gesto que ignoro si tenía, a lo mejor Ramón nos lo puede decir, si inicialmente tenía un sentido práctico de lavar las manos, pero que desde luego tiene, y por eso ha permanecido, esa carga simbólica a que aludíamos, que igual que la introducción a la celebración eucarística tenía ese matiz del acto penitencial por el cual de algún modo nos purificamos para entrar en la acción litúrgica, pues el sacerdote, de alguna manera, me parece que aquí hay como un paralelismo en esto para prepararse para la grandeza de lo que va a ocurrir, que es el corazón de la celebración eucarística. Sí. Yo creo que en todos esos momentos hay que mantener una sana actitud no dicotómica, sino integradora. Yo creo que todo momento en la misa, toda vestimenta, todo el candelabro, tienen un origen tanto práctico como simbólico. Creo que todo ha ido evolucionando, porque al final no somos espiritualistas, somos seres de carne y hueso, y por tanto todo lo que hacemos es una acción. El sacrificio es curioso. El sacrificio de la misa no es una contemplación, es eminentemente una acción, y por tanto requiere un acto práctico, y por lo tanto lo que se hace va a ser práctico, aunque sea también no solamente simbólico, sino totalmente más elevado, sacramental, aunque haya una vehiculación. ¿Y por qué? Hay una cosa respecto de las oraciones secretas. La oración propiamente del ofertorio, posterior al ofertorio, se llamaba, y todavía tiene en algunos sitios ese nombre, la secreta, porque ahora ya no se dice en secreto, antes sí se decía secreto, pero también el ofertorio se decía en secreto, prácticamente todo, y el canon entero se decía en secreto. El canon no es a partir del siglo IX, no es una cosa originaria. Gran parte de los padres de la Iglesia hacen referencia a cómo el canon se dice en alto, y tenemos, no porque lo instruyan así, sino porque muchas referencias a detalles hacen ver que claramente el canon se decía en alto. A partir del siglo IX empieza a decir en secreto. Y las causas que se suelen dar son muy interesantes. La primera de menos mística a más mística, de más práctica a menos práctica. La más práctica es porque se genera un sentimiento de reverencia, más que de reverencia, de impresión, de asombro en el fiel. El fiel reconoce que hay algo que está sucediendo que de repente me ha sido retirado y me es inaccesible. Eso es un hecho muy curioso. En segundo lugar, se dice que las oraciones secretas, y aquí pensemos en el canon, en cómo la plegaria eucarística del santo al amén, al gran amén, era en silencio. Cuidado, no en silencio. El sacerdote debía decir las palabras en alto, pero solamente él podía oírlas. Ni siquiera el límite estaba en que el acólito no llegara a escuchar más que un murmullo, pero no podía ser en tu imaginación, tenía que ser dicho, porque aquí hay que verbalizar, somos encarnados, hay que verbalizar. Pero el segundo punto, que es muy interesante, pensemos también en el canon, es que aparte de la reverencia, se retiran del uso común palabras que son sagradas. Entonces, sobre todo la fórmula de la consagración, que es
probablemente la más sagrada fórmula, cuidado, no mágica, luego entramos a eso que es muy interesante. ¿Qué pasa si el sacerdote cambia una palabra o cambia el género de una de las palabras o se equivoca o aposta, dice por muchos, por todos en vez de por muchos? ¿Qué pasa? ¿Hay misa válida? No, eso es muy interesante, no estamos hablando de fórmulas mágicas, pero sí de fórmulas sagradas, igual que la de yo te absolvo de tus pecados, probablemente sea una de las frases más impactantes y sagradas que puede decir el hombre, bueno, los sacerdotes en este caso. Eso se retiraba del concurso público también para reservarlo de manera, de nuevo, es una cuestión práctica, no se ha hecho siempre. Y luego hay dos razones místicas que son muy bonitas. La primera es que, igual que tenemos que creer que sin ningún elemento visible de cambio las especies de pan y vino se han transformado en el cuerpo y sangre de Cristo, el silencio nos hace ver que aunque yo no oiga, hay un cambio. Es decir, aunque yo no veo, hay cambio. ¿Y cómo te lo enseño? Porque aunque no oigas, hay cambio. Es un acto catequético muy bonito. Y luego, la última razón que se solía dar es que ese silencio refleja en las oraciones el silencio de Cristo en su cruz. Sí. Hay 7 palabras, por supuesto, en la cruz, pero ninguna de ellas, por ejemplo, responde a las acusaciones de los que están abajo. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, o del mal ladrón. Cristo está en silencio en ese momento, y entonces hay un momento de místico de acercarse al Cristo silente en esas oraciones secretas. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no coincide este gran silencio del que tú hablabas con en la tradición oriental el retirarse detrás del iconostasio? Justo. Sí, iba a aludir esto porque esta divina liturgia en la que participé en Grottaferrata hace no mucho me llamó la atención, que efectivamente es el momento en que en este caso el presbítero que presidía entra en lo que sería el Santa Santorum, ¿no? Detrás del iconostasio. Que el iconostasio es que, para los que no lo sepan, es como una especie de pared de iconos, ¿no? que divide o puede dividir, porque se puede abrir, se puede cerrar, la parte donde están los fieles del altar. Efectivamente, de la parte del presbiterio. Y que eso indudablemente tiene un sabor muy, muy de liturgia judía, ¿no? En su origen. También había en la tradición occidental una cortina a veces, o la reja famosa de las catedrales que todavía podemos conservar. Pero me llamó la atención que él efectivamente está ahí haciendo la oración, que en este caso, de todos modos, al haber un micrófono no es silencio, sino que se percibe que la va diciendo. Y por otro lado tienes los fieles, que tienes un diácono, otro presbítero, no recuerdo quién era, que les va dirigiendo como oraciones y preces, y que están como uniéndose, que de todos modos como recurso me pareció, o sea, como alternativa, como tradición, me pareció interesante en el sentido de que entiendo que la misa tridentina era un momento más de devoción personal, que el fiel estaba ahí rezando el rosario, y que en este momento por lo menos, aunque no esté escuchando o participando en las palabras del sacerdote que preside, pues sí está de algún modo, es como una acción litúrgica complementaria que está sucediendo como cuerpo todos al mismo tiempo, ¿no? Y de lo que mencionaba Ramón, pues sí, o sea, son tradiciones como él alude. No siendo esta la tradición originaria, pues es bonito el sentido que se le dio. Yo de todos modos veo el valor de que todos puedan escuchar y comprender y participar más activamente en lo que está ocurriendo. Y un poco eso, invitaría un poco la línea de lo que decía el Papa Francisco, de que cuando se habla del sentido del misterio no debemos entenderlo tanto como, ¿no? Digamos, el quedarse atónitos ante algo incomprensible, ¿no? ante un rito esotérico, sino más bien el asombro ante la grandeza de que, ¿no? El misterio de la Pascua de Cristo nos es dado y podemos participar, aunque sea indignamente. Ramón, explícanos por qué, yo sé que tú nos lo quieres explicar, por qué en el cáliz el sacerdote pone vino y luego unas gotitas de agua. Es interesante. Hay distintas tradiciones que aluden a ese hecho. Por un lado está la tradición evangélica de que del costado de Cristo sale mana, sangre y agua, y ahí hay un elemento claramente bíblico. Por otro lado, la tradición occidental es que el agua representa a la humanidad, pero a nuestra humanidad, a lo que los seres humanos aportamos mínimamente al sacrificio, y el vino representa a Cristo. Y en la tradición oriental, en que se mezcla partes iguales de agua y de vino, lo que representan los orientales con eso son las dos naturalezas de Cristo: el agua por la humanidad, el vino por la divinidad. Como hay una imposibilidad de distinguir ya qué es agua y qué es vino una vez hay esa mixtura, igual que es lógicamente simbólico, y si tiráramos del hilo saldrían un montón de herejías medio arreanas, pero el símbolo es precioso, esa dualidad en la persona de Cristo de dos naturalezas. Entonces es muy bello y ambas cosas están relacionadas, o sea, porque como esa divina humanidad de Cristo, ¿no?, que les gusta decir a los orientales, también tiene que ver con nuestra
o sea, con nuestra incorporación, o sea, nuestra divinización a través de nuestra unión con la humanidad de Cristo, que sucede en los sacramentos, o en el bautismo, pero también en la Eucaristía. Entonces, de algún modo hay una conexión, como somos incorporados a Cristo en su ofrenda al Padre y también en su recibir el Espíritu Santo, ¿no? Ahí en la oración de Trinidad del ofertorio precisamente hay esa referencia como aquel que se hizo humano por nosotros, haznos tú. Exacto. Divinízanos tú. Haznos participar de la divinidad, de que no se dignó participar de nuestra humanidad, o no recuerdo la palabra exacta. Es una oración muy cortita, es la de In Spiritu, no es la de In Spiritu Militatis, si no recuerdo mal, es una, no me acuerdo cuál es ahora mismo. O sea, dígnate, Señor, hacernos participar de la divinidad de quien se dignó compartir nuestra humanidad. O algo así. Lo me acuerdo más palabras menos. ¿En qué parte está exactamente? O sea, aquí está, se dice mientras está en la comixtio de agua y vino. El agua y el vino. Hoy en día es mucho más corta. La antigua era: oh Dios, que maravillosamente creaste la dignidad de la humana sustancia y más maravillosamente la reformaste, haznos por el misterio de este agua y de este vino, que es la parte que se conserva, por el misterio de este agua y de este vino, participar de la divinidad de aquel que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad. Exacto. Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que ahí sigue la oración. Sí. Pero bueno, hay que avanzar. Vamos al prefacio, porque es que si no... Claro que sí. ¿Nos quieres un poquito de incienso, un poquito de incienso. Falta incienso aquí. Madre mía. No hay olor a sacristía todavía. No, pero el incienso no lo tratamos el otro día, que se usa en los ritos iniciales y en el Evangelio, y alguno puede pensar que es, no sé, un complemento... un complemento estético para momentos en que hay que dar un poquito más de show. Yo he llegado a escuchar que se incensaba porque como en aquella época no existe, la gente olía fatal. El botafumeiro. Sí. La forma de higienizar un poco, la forma de higienizar un poco a la gente. Sí. Ahora mismo me pillas en el pasaje bíblico en que se expresa la ascensión del incienso como la oración subiendo al cielo, que es el principal motivo. Es verdad que el incienso es una parte de la práctica sacrificial judía muy antigua, y no solamente judía, sino, tanto oriental como occidental. A los primeros cristianos la causa de martirio principal es no ofrecer granos de incienso a los dioses. Es decir, que el uso del incienso está muy extendido en lo que es la liturgia, porque es muy visual y a la vez es muy sensorial, no solamente visual, sino que pone en juego todos los sentidos, por lo menos el olfato, que otros elementos de la liturgia no lo ponen en juego. El incienso sí lo pone. Es decir, hace meter todo el cuerpo en la liturgia y visualizar cómo lo que está sucediendo, lo que se dice en el canon romano de lleva este sacrificio hacia ti por manos de tu ángel, la elevación que sucede del pobre pan y el pobre vino a lo alto, en una especie como de acto contrario a la caída del maná. Ese acto de subida es lo que el incienso está simbolizando, y es claramente un elemento sacramental muy potente y muy bonito. Y que son símbolos humanos, o sea, como dices, y que incluso presentes en las religiones de muchas culturas y que dependen de nuestra estructura antropológica, que a veces no captamos porque, digamos, hemos empobrecido nuestra capacidad de captar los símbolos, pero que de algún modo todo es elevado y adquiere un nuevo significado en Cristo, ¿no? De hecho, Mercha Eliade, recuerdo que a veces hablando de esta omnipresencia de todos estos símbolos que luego aparecen en el cristianismo, da a entender que eso no quiere decir que el cristianismo sea una expresión más de esto, sino que de algún modo todo lo humano es asumido y elevado pues por el Espíritu Santo, adquiriendo una significación superior, ¿no? Además, en el ofertorio el momento de incensar es muy bello porque es muy complejo frente a las incensaciones del resto de la misa, que son incensaciones triples de 2 golpes, en el caso de las del Evangelio. En España está la tradición de que en la consagración es una incensación de 3 golpes 3 veces, como para rememorar ese Kyrie triple que hablábamos el otro día ante la Eucaristía. Pues en las adoraciones eucarísticas, en la consagración, se usan 3 golpes de incienso. En el ofertorio, aparte de incensar el altar, que ya lo ha hecho el sacerdote al comienzo de la misa, que además es muy visual cómo se inciensa el altar, como si estuviera prácticamente recubriendo se está como reconsagrando. Es un momento muy bello. Hay una incensación de las ofrendas que se hace con un triple movimiento circular, trinitario. Hay una incensación de la cruz, y en la incensación del altar, una incensación también de las reliquias que hay en el altar. Eso es un momento sacrificial muy bello. Y luego, aunque antiguamente no era solamente aquí, sino que era también en el Evangelio, se inciensa al ministro, se inciensa al sacerdote celebrante y al resto de clero que hay alrededor. Se les inciensa con un doble golpe, con 3 veces 2, y luego se inciensa al pueblo, que es precioso, con 3 golpes de una sola vez, una, que hace ver cuántas veces se inciensa, hace ver el nivel de lo que se está incensando. Pues el pueblo somos
que ahí también nos ayuda a humildemente considerar en qué consiste nuestra participación. No en que hagamos muchas cosas, sino en que místicamente nos unamos. Y para eso somos incensados, somos como una ofrenda más sobre el altar. Es una cosa bellísima. Sí. No introduzcamos el tema de la participación, porque este es un tema espinoso. Pues hacemos otro podcast del Dalroy. Hay que hacer otro podcast sobre qué significa participar. Pues en ese tienes que traer cuña publicitaria a un primo mío, Manuel de Mer, que ha escrito un libro sobre la participación en la Santa Misa, que es estupendo. Pues primo y primo, invitados quedáis para un futuro Dalroy sobre participación. Pero hay que avanzar, porque es que si no vamos a llegar. No llegamos a Sursum Corda. Sí, adelante. Pasamos al prefacio. El prefacio que además se inaugura con un diálogo muy bonito entre el pueblo y el sacerdote. Y el prefacio para mí siempre ha sido como muy... Es un momento muy bonito, porque es una oración que se adapte, que se ajusta mucho a la celebración del día que se está... Sí. No es como si introdujéramos dentro ya del sacrificio, dentro ya del rito eucarístico, un recuerdo al motivo, al momento, ¿no? Histórico que el también... de Trinidad es precioso, por ejemplo. Es muy bonito, porque si lo pensamos, es el sacrificio eterno de Cristo en la cruz, que sin embargo se realiza también temporalmente. Tiene una dimensión, por lo tanto, que también es histórica, que es biográfica, y que pues celebramos. Hay prefacios para los santos, hay prefacios para la Virgen, hay prefacios típicos de días concretos, ¿no? Del Sagrado Corazón, de la Trinidad, del Corpus. Y suelen ser oraciones que hacen referencia a la salvación de Dios. Muchos de ellos incluyen una reflexión del Antiguo Testamento y una del Nuevo, y que apuntan precisamente al misterio de la Eucaristía como ese eje de salvación. Sí, yo ahí quisiera subrayar sobre todo la unidad de la plegaria eucarística, ¿no? O sea, que desde el inicio, desde esa exhortación y el prefacio, ¿no? Hasta la doxología final, eso de algún modo forma una unidad orgánica en la cual, aunque vamos a distinguir distintas partes, como que es importante verlo como todo parte de esa gran oración de alabanza a Dios por la creación y por la redención, y en la que el prefacio suele tener ese carácter, ¿no? Y quizá destaca más en las liturgias eucarísticas, las plegarias eucarísticas orientales, de alabanza a Dios, ¿no? Por los dones de la creación, incluso por la redención, por la historia de la salvación, ¿no? Siguiendo el eco de los judíos, ¿no? Y su credo histórico, que alaban a Dios y recuerdan todas las maravillas de Dios que ha hecho a lo largo de su historia. Pues esas plegarias orientales sobre todo, pero también la 4, que en nuestro caso es inspirada clarísimamente en las plegarias orientales, hace como toda esa recapitulación de la historia de la salvación que culmina en Cristo y en la obra de santificación por el Espíritu Santo, ¿no? Y que igual que los judíos cantan ese cántico de alabanza con Moisés, ¿no? Por haber sido salvados pues de algún modo esta plegaria eucarística es el cántico de alabanza del cuerpo místico de Cristo, por haber sido rescatados del mal, ¿no? Por Cristo que ha vencido al mal, la muerte y al diablo, ¿no? Y nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos introduce en el reino del Padre. Pues este es como el cántico de alabanza de la Iglesia, en la cual no solo damos gracias, sino que se actualiza ese misterio. Pero yo quisiera hacer una pequeña cuña con el que me llamó la atención porque no lo sabía, lo he leído estos días buscando el Sursum Corda, ¿no? Levantemos el corazón. Levantemos el corazón, que por lo visto viene de un origen judío, que a lo mejor, o sea, que de una expresión técnica que se llama Kavanat Halef, ¿no? Que es la intención del corazón o la concentración del corazón, que aludía como esa exhortación a los judíos a enfocar toda su corazón, ¿no? Nosotros diríamos nuestra mente, ellos dirían el corazón, en Dios, y que de algún modo aquí es una exhortación pues diríamos, a participar plenamente con toda la persona, ¿no? en el misterio de lo que va a ocurrir, ¿no? Y en este sentido, más que en este sentido, perdón, cambio de idea, es que dicen tantas cosas que son tan interesantes que luego cuesta saber. El problema de este tipo de podcast, yo creo que es que podríamos ir frase por frase en la lista y tenemos un montón de cosas. Pero pasando un poquito adelante. Un momento antes, perdón, de las plegarias. Solamente recomendar, en la actualidad tenemos una enorme riqueza de plegarias eucarísticas. Antes de 1969, las oficiales son 15, pero si nos vamos a los primeros sacramentarios, que espero que se llame así porque se me ha ido la palabra. Sí, el sacramentario, el Gelasio, el de... Justo. Pues ahí tenemos, en el Gelasio, por ejemplo, son 84 las plegarias que hay. Comparado con las 15 tridentinas, son muchísimas. Y llegan a haber hasta 241 plegarias eucarísticas. En la actualidad es verdad que son, en lugar de traducir aquellas, hicieron un refrito como de varias, y entonces a veces se pierden en algunas la belleza de las originarias. Entonces yo recomiendo leer las de esos sacramentarios si alguien tiene interés, porque son espectaculares, una cosa bellísima. Sí, la segunda viene de San Hipólito, ¿no? No, esos son las plegarias eucarísticas. Digo los prefacios. Los prefacios. Sí, no. Plegarias eucarísticas creo que hay
Sí, entre 13 y 17, ahora no me acuerdo. Sí, no, esas ahora comentamos. Pues si quiere, ya pasamos a eso, a las plegarias eucarísticas. Es verdad que la plegaria eucarística como tal, el nombre no es originario, es como se llama ahora a la unión de prefacio, santo y lo que antes era el canon. Claro, que es... Por eso no se dice canon ya, porque canon, ya Benedicto XIV lo dice en su momento, canon refleja lo inamovible de la misa. Es decir, lo que no puede, canon dice Benedicto XIV es, no 16, 14, lo que permanece estable. Ahora ya no tenemos un canon estable, tenemos pues 4 habituales, la plegaria eucarística 1, que es similar al canon romano 1, al canon romano, perdón, con elementos sobre todo de los gestos del sacerdote cambiados, se elimina la mayoría de gestos, y luego la 2, la 3 y la 4, y luego se introdujeron 2 penitenciales, creo que son 3 o 4 para niños. La 5 para necesidades especiales. Y hay otras de la Cristo, y luego, al Padre. Claro, hay unas cuantas que se introducen con ocasión en el año 94, creo que es de un congreso eucarístico en Suiza, se introducen como 4 o 5 más. No sé si llegan a 13 o a 17, ahora no recuerdo cuántas hay. Pero ya incluyen también el prefacio. Entonces, esa variabilidad, pues lógicamente le resta al canon el elemento de invariabilidad que tenía. Sin embargo, lo que permanece, por ejemplo, el Santus es precioso. Sí. Que ahí me encanta que si pudiéramos ir frase por frase, iríamos frase por frase y diríamos, está mal traducido en castellano, Santo, 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 Santo Señor Dios del Universo. Porque la frase es una frase judía, Dominus Deus es latín, Sabaoth, sí. Sebaot, que es huestes, señor de las huestes, señor de los ejércitos, que es una expresión muy veterotestamentaria que está presente en muchísimos salmos y que reverberaba, igual que las lecturas han reverberado la palabra de Dios, pues esta invocación al Dios de los ejércitos reverbera la salida de Egipto, reverbera la conquista de Josué de la tierra prometida. Pero que alude también a las huestes celestiales, o sea, las estrellas, claro, justo, como metáfora de las huestes, o sea, que de ahí viene el Dios del universo también, ¿no? A mí el santo siempre me ha encantado porque además lo decimos justo antes, con los querubines y los serafines, cantamos sin cesar. Todos los prefacios tienen esa invocación angélica. El canto eterno, ¿no? De aquellos que están más cerca de Dios. Así es. Y con los cuales nos sumamos. Es como una especie de oración absolutamente universal de proclamación de la gloria y del misterio de Dios que se va a realizar en la Eucaristía. De hecho, eso tiene también un origen judío. Y como es de una oración parecida, la rezaban los judíos varias veces al día, y tiene ese sentido de entender pues que todos esos, que nuestra alabanza a Dios es imperfecta, no es precaria, y por eso nos asociamos a los que están continuamente alabando a Dios, ¿no? con ese triple santo que dicen curiosamente es la manera en que los ángeles toman sobre sí el yugo del reino de los cielos, que reconocen el Malkut Samajin, se reconocen como súbditos, ¿no? Les rinden la adoración a Dios Padre, y de algún modo nos unimos a esa adoración con esa segunda parte, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿no? Que entendería, aunque no tengo la fuente exacta, o sea, que alude a esa aclamación al Mesías, ¿no? de Jesús en la entrada en Jerusalén, y que por lo tanto es esa alabanza al Padre y al Cordero, ¿no? Que dice el que está sentado en el trono y al Cordero, que alude el Apocalipsis. De hecho, hay otras... en otras liturgias orientales este Sanctus es como muchísimo más exuberante, ¿no? Y ahora no recuerdo en cuáles, pero nos asociamos a los serafines y a la Jerusalén celestial y a las almas de los mártires y a los, ¿no? Y empieza a los difuntos y empieza a invocar ahí a toda esa corte celestial que alaba al Padre y a la cual nos unimos en ese momento. La sublimación de la comunión, ¿no? Es como la fórmula contraria a la del demonio. Si el demonio era el rechazo, el no serviré, esto es el aceptar la unión con Dios y el aceptar... Y unirnos en adoración a Él. La soberanía, ¿no? Efectivamente, y la adoración a Dios plena. Y además tenemos constancia de que probablemente ese triple santo, 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 sea lo más antiguo que conocemos de la liturgia romana. Sí. O sea, si uno tira del hilo del canon romano, pues puede llegar al siglo IV, III, elementos al segundo, alguna cosilla, alguna frase, pero el triple santo sabemos que es un elemento permanente desde el principio de la liturgia cristiana. Eso es muy, muy bello. Y que hace eco de Isaías 6, de esa visión de Isaías creo que sí. O Ezequiel. Creo que sí, Isaías. Sí. Pero tiene esa visión de la corte celestial, ¿no? De los serafines que la alaban, ¿no? Y de los vivientes. Como el hombre de labios impuros que es indigno de... entonces sí. Sí, que le bendicen con carbón. Con un carbón ardiente en la boca. Para que es como... a lo que hace referencia el beso del Evangelio, cuando se reza, es una disconsultoría. Sí,
porque la oración antigua de antes de rezar el Evangelio se hacía frente al altar, hacía referencia a ese carbón encendido, y al besar el Evangelio luego era la santificación de los propios labios para el resto de la misa. Sí, sí. Pues nada, avanzamos a las plegarias, sí señor. A la consagración. Bueno, ¿Hay algo entre medias que de las plegarias? Justo es lo que estábamos hablando. Discutíamos canon romano, epíclesis, plegaria 3, 4. O sea, que un poco explíquenme ustedes qué es la epíclesis. O sea, que estos dos puntos centrales de la plegaria eucarística son la narración. Exacto, la epíclesis y la narración de la institución. La epíclesis es el momento de invocación del Espíritu Santo, que podemos identificar, o sea, plásticamente, en el momento que el sacerdote pone las manos en gesto consacratorio sacrificial, y que es el momento en que nos arrodillamos normalmente. Que además, justo paréntesis, es la indicación de arrodillarse, ¿no? Sí, no necesariamente, pero puede ser en los orientales siempre tienen diáconos que dicen arrodillarse, misterio, no Sofía, ¿no? Somos más sutiles. pero que tiene lo bonito que ese momento como que en el que desciende el Espíritu Santo sobre los dones, y que por lo tanto hay como ese debate histórico, ¿no?, entre los orientales, que consideran que ese es el momento de la consagración, digamos, mientras que nosotros hemos puesto el énfasis más en el relato de la institución y en las palabras que serían la forma del sacramento, ¿no?, según nuestro esquema aristotélico. Que al margen de ese debate tiene lo bonito también que hay una alusión que en este momento estamos haciendo como la epíclesis sobre los dones del pan y el vino, pero que tendrá un eco después, inmediatamente después de la consagración, en que hay como una especie de epíclesis eclesial en la que se pide que el Espíritu Santo haga de nosotros un solo cuerpo, ¿no? Y que relaciona muy bien el decir que estamos pidiendo ese don del Espíritu que haga del pan y el vino el cuerpo y la sangre de Cristo, pero para que, comiendo ese pan y ese vino, nosotros seamos constituidos en un solo cuerpo, ¿no? Nosotros comemos el cuerpo de Cristo para convertirnos en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Cuerpo místico. Hay una reflexión sana para cualquier oyente que no sea experto y que no le interese el punto de histórico, que a nosotros sí nos interesa, pero entiendo que hay mucha gente que puede decir, bueno, ¿esto a mí qué? Pero una reflexión sana es que es verdad que estos debates de cuándo sucede la transformación, etcétera, a veces le restan a uno de la capacidad de estar postrado en adoración, sí. Que es un poco el intento que hay siempre en la liturgia de crear en todo momento litúrgico un aura de sacralidad. Cuando los escolásticos se ponen a discutir cuál es el momento exacto... Es la mentalidad de relojero, en el fondo. O sea, que tiene su sentido, tiene muy jurídica romana. Muy romana. Yo que soy jurista me encanta esa mentalidad. Preocupados por la validez, ¿no? Pues claro, el mínimo indispensable y que se produzca la eficacia del gesto, ¿no? ¿Qué debe pasar? ¿Qué fórmula debe ser usada? De hecho, pero que nos lleva metafísica también. Claro. Sí, pero es verdad que en una mentalidad más mística no irrelevante. Relativamente indiferente. Pero es indiferente en qué momento suceda. Por ejemplo, tenemos el caso muy curioso en la Iglesia Católica, el rito siriaco no pronuncia las palabras. El de Adai y Mari. No hay relato. No hay palabra. No hay relato, solamente hay epíclesis. Y sin embargo, en la liturgia romana hasta hace 50 años no había epíclesis, no había invocación al Espíritu Santo en todo el canon romano. Se introduce en la plegaria eucarística segunda, porque en la 1 todavía no lo hay, pero en la plegaria eucarística segunda se introduce específicamente la alusión por un gesto ecuménico con los ortodoxos, para que ellos no pudieran decir que en nuestras misas no había una invocación al Espíritu Santo y por lo tanto no había consagración. Y que en todo caso, o sea, esto te ilustra también como el decir, o sea, que tienen su sentido estos debates, pero también hay que relativizarlos y poner más el acento en la iglesia que celebra y la intención de lo que ocurre, ¿no? Porque si no llegas a extremos como la película esta de Los Pretato, ¿no? Este es película antigua en blanco y negro, que es este ex sacerdote, ¿no? Que ha perdido la fe y que vive de manera pagana y que hace amistad con un seminarista y el seminarista intenta convertirle, ¿no? Y hay una escena en la que están cenando en un restaurante, ¿no? Y están discutiendo ahí de la fe y la existencia de Dios y tal, ¿no? Y entonces le dice, bueno, entonces tú crees que yo sigo siendo sacerdote, ¿no? Pues sí, sacerdote en eternum, ¿no? Y él está volcando el vino en una cubitera de hielos, ¿no? Y entonces dice, entonces, ¿qué pasa si hago esto, ¿no? Y pronuncia las palabras de la consagración sobre el vino y todo un cubo con una botella llena de vino, ¿no? Entonces el seminarista, ¿no? Se lo bebe todo, lo consume para que no sea profanado, pero que cuando surgió la película, recuerdo padres mayores que contaban que surgió todo el debate sobre teológico de qué pasaría en un contexto así, y que la conclusión era efectivamente que no hay consagración, porque efectivamente no es un rito mágico en el que pronuncias unas palabras y se produce eso, sino que tiene que haber ese contexto litúrgico de la iglesia que celebra en la fe y sobre todo la intención del sacerdote. Sí, bueno, en este caso la habría si no hay... ¿En qué punto puede darse un abuso? Porque yo he asistido en algunas misas, desgraciadamente, por ejemplo, recuerdo algunas en México o en otras partes, en las que el sacerdote literalmente se inventaba las palabras de la consagración, incluso había gestos o había partes que se saltaba o que cambiaba, sin tener en cuenta absolutamente para nada el misal. ¿Cómo uno puede determinar si efectivamente ha habido consagración o no? Hay un punto clave que es que no existe consagración si no hay doble consagración, la del pan y la del vino. Ahí hay es clarísimo
el derecho canónico en que si no hay una doble, si la misa no se realiza en su totalidad, es inválida, no ha habido consagración. Otro punto es si no hay ningún tipo de alusión a las palabras de nuestro Señor dentro del rito romano. Pues ahí, si no hay un toma dico métodos del... Que es más, que las palabras exactas consacratorias son esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esa es la frase. Toma dico métodos de él es parte de la introducción del relato, pero las palabras como tal son esas. Hoc est enim corpus meum. En todo caso, me parece precioso destacar sobre todo, volviendo a la última cena, el sentido de cómo Cristo, con estas palabras y haciendo este gesto, de alguna manera le da un sentido exacto, sacrificial y salvífico a lo que hubiera podido ser interpretado simplemente como pues una tragedia, ¿no? Como una ejecución injusta, o como y como el Papa Francisco en Desiderio Desideravi apunta un poco esto, ¿no? Dice que si Cristo no nos hubiera dado esto, no hubiéramos podido interpretar, mientras que de alguna manera al hacer ese gesto sacerdotal, ¿no? Salvífico, es el memorial, convertirlo en un chicaron, nos da la posibilidad a nosotros de entender lo que sucede y conectar con ello a través de esta memorial. Un poco lo que aludíamos no recuerdo si lo mencionamos en la sesión anterior o lo comentasteis en otra ocasión, lo de la cuarta copa, ¿no? De que Cristo de alguna manera al insertar hace como una especie de, como un sándwich, ¿no? O como sea una inclusión entre al hacer de su pasión una inclusión entre la tercera y la cuarta copa, está convirtiendo su pasión en un gesto litúrgico y sacerdotal, lo que hubiera podido ser leído simplemente como una tragedia. Sí. Por cerrar lo otro de la consagración, más en positivo, hay que entender que la Iglesia suple. Sí. Que la Iglesia suple. Entonces, por ejemplo, yo conozco muchos casos de sacerdotes mayores que no dicen el por muchos, sino que dicen el por todos los hombres. Y luego conozco otros casos que he estado yo presente en misas en que el sacerdote claramente lo hace porque no está de acuerdo con el cambio de traducción, que hay que hacer referencia a Isaías 53:11, mi siervo el justo justificará a muchos, y Isaías dice muchos, pues nuestro Señor estaba citando, en realidad estaba citando más bien al Éxodo, a lo que pronuncia el sacerdote al ofrecer la sangre de los carneros, que esta es la sangre de la alianza que se da a vosotros para salvación, al decir estas palabras, que es lo que dice más o menos el sacerdote y que no hay una contraposición, o sea que hay una voluntad salvífica universal de Dios que luego depende de nuestra libertad. Sí, pero que nuestro Señor ahí probablemente estuviera citando a Isaías, porque además la construcción lingüística, los expertos en lingüísticas aluden a cómo está citando en hebreo en lugar de en el arameo común, porque en arameo no funciona la conjugación, aparte de que hay elementos muy claros de que aunque nuestro Señor hablaba en arameo 100%, el Padre Nuestro no funciona en hebreo, solamente funciona en arameo, por ejemplo. Sin embargo, cuando él hay sobre todo el elemento de la palabra de pecado, que en hebreo es deuda, es lo que te permite saber que es arameo. Sin embargo, en la consagración hay un elemento claramente hebreo, entonces puedes saber que está citando lo hebreo, que son las escrituras. Entonces, bueno, los tres relatos de Mateo, Marcos y Lucas tienen elementos ligeramente diferentes, y el relato de 1 Corintios también tiene un elemento ligeramente diferente. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que la voluntad del sacerdote quiere consagrar y que usa las palabras de nuestro Señor. Que se equivoca o que fuerza alguna de las palabras para cambiarlo, la Iglesia lo suple. El sacerdote es culpable igualmente de jugar con la conciencia de los fieles. Hay que tener mucho cuidado. Si yo me pongo a decir, tomad y comed todos de que es el cuerpo de nuestro Señor que te amó y te quiere y no sé qué, y causo escándalo en los fieles, estoy siendo yo culpable de ese escándalo. Sí. Pero eso no quita que si no es excesivo el cambio, la validez de la consagración sucede. Luego, por cerrar, porque ya tenemos que terminar ya. No me digas, no hemos llegado ni a la plegaria. Es que se enrollan ustedes como persianas. Pero no vamos a hacer 5 episodios de esto. Claro, es terrible. Llegamos hasta donde lleguemos y que la Iglesia supla. No, pues, vale. O sea, hacemos una lección. O sea, yo hablar de la plegaria eucarística 2, el pseudo-Hipólito y de la 3 y tal. Ya está demostrado que es pseudo-Hipólito, por cierto. Esto pasa esto, para la gente que nos escucha, esto es lo que suele pasar cuando uno junta a dos personas a las que les gusta la liturgia, que esto se convierte en una historia interminable, literalmente. Entonces, a ver, algo muy importante sobre plegaria eucarística, sobre todo
así algo reseñable sobre la diferencia, si quieren, entre las plegarias. A mí la parte de la plegaria eucarística 4 es la que más me gusta por una cuestión de sensibilidad religiosa personal. Hay un punto arriano curioso ahí. Sé que hay un punto arriano curioso, pero aún así es la que más me gusta, yo lo siento mucho. El canon romano es la que tiene el canon romano, 2000 años de historia. Sí. El canon romano además es la que dice mi hermano, siempre que mi hermano sacerdote, siempre que viene aquí a celebrarnos la misa, dice el canon romano. Pero y también yo creo que hay algo que decir, y es necesario terminar con la segunda parte de la plegaria eucarística, que es la culminación de esta ofrenda que hace la Iglesia del Hijo al Padre, con la proclamación final de la mediación universal del Hijo, ¿no? Por Cristo, efectivamente. Sí, la doxología es muy bella. Yo quizá, por decir 2 o 3 cosas, al menos que dé como la mirada hacia adelante, pues a mí me ayuda a pensar como ese momento en el que la muerte y la resurrección de Cristo pues nos arranca del reino de las tinieblas, y de algún modo Cristo cumple el retorno al Padre que nosotros no podíamos hacer y nos arrastra atrás de sí, ¿no? Entonces, nosotros en el Hijo. Y como, exacto, las intercesiones que siguen a la consagración, de algún modo estamos como arrastrando eso a la Iglesia, a los difuntos, todas esas intercesiones que estamos como tratando de elevar el mundo hacia el Padre, de algún modo culminando en esa doxología en la que de algún modo estamos como, ¿no?, rompiendo el velo, ¿no?, atravesando hacia la comunión con el Padre. Y me ayuda a pensar que en ese sentido el rito de la comunión es ya, el cambio de escenario. Ha ocurrido esa Pascua, ese tránsito, y estamos en el reino en el que podemos llamar a Dios Padre, en el que vivimos en la paz que brota de Cristo resucitado, y en el que nos sentamos a esa cena del Cordero, ¿no?, ese banquete en el que se realiza la finalidad que por un lado Ramón ha dicho como 99 veces la palabra sacrificio, ¿no? Y nos queda claro que la Eucaristía es un sacrificio, pero sin olvidar también, porque no hay que contraponer, que esa es somos católicos, ted, ¿no? Que es un sacrificio y es un banquete, ¿no? Y es el sacrificio. Correcto. Para que nosotros, comiendo del cuerpo y la sangre de Cristo, nos constituyamos por medio de ese banquete en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Me ha encantado lo que ha dicho, además es que es clarísimo. Termina el sacrificio y esto es el paso, efectivamente, por medio de Cristo, en Cristo, al Padre. Y esto es lo que nos permite llamar a Dios Padre, el Padre nuestro, es lo que nos permite restaurar la paz y vivir de nuevo la paz de verdad, en la sangre del Cordero. Y luego es la comunión, ¿no? Es la comunión que es el anticipo verdaderamente del reino de Dios en este mundo, que se realiza en la Eucaristía. Eso me parece muy potente. Es decir, después de la celebración, todavía seguimos manteniendo la celebración de la Eucaristía, ¿no? Pero después de la celebración de la consagración y de la plegaria y de la parte de todo el rito de la Eucaristía, viene el anticipo escatológico. Efectivamente. Exacto. Como que parece que en todo, digamos, en toda se unen las dos dimensiones, pero en la parte anterior hay una mirada más al pasado, a eso que ha sido realizado una sola vez en Cristo, y de algún modo vamos viendo cómo nuestra mirada se orienta hacia el futuro escatológico, que de algún modo adelantamos, y que la Iglesia somos ese pueblo que anuncia ya ese gol que Cristo marcaba. Me gusta compararlo, ¿no?, nuestra situación existencial como la de los españoles, ¿no?, en ese momento que va entre el gol de Iniesta, ¿no?, en 2010, hasta el momento en que la Roja llega, ¿no?, a Colón y alza la copa, ¿no? Pues nosotros estamos en ese momento desde que Cristo ya nos ha salvado, porque ha triunfado y ha vencido con su muerte y resurrección, pero y eso ya ha sucedido, pero todavía no hemos llegado a la culminación de esa victoria definitiva, y nosotros somos las primicias, los anunciadores de esa victoria, de la cual ya vemos los albores, pero que todavía no ha llegado el mediodía. Muy bien. Una palabra ahí, ya llegando a la comunión, respecto del fiel, lo que el fiel está haciendo en ese momento, y es sobre también las posturas en misa, ser muy equilibrado ahí, porque a veces podemos pensar que si uno no se pone de pie tal, o se sienta, y en el fondo no está quitando ni añadiendo nada al sacrificio, la postura del fiel, y hay que ser humildes en ese sentido. Que yo me ponga de rodillas o no afecta en nada al sacrificio, me afecta a mí personalmente como fiel en lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy comprendiendo, pero no afecta en lo más mínimo el sacrificio estaría ahí igualmente si yo estuviera o no en esa iglesia, si yo estuviera o no de pie o de rodillas. Dicho eso, que es el previo, la iglesia latina, el rito latino en la que nosotros celebramos, tiene inmemoriales costumbres respecto de la tradición de postura, y es muy bello que, aunque ahora ya no lo hagamos, bueno, yo personalmente sí lo hago, pero el 99% de la gente no lo hace, no pasa nada, no es, lógicamente no lo dicho anterior, no quita ni pone al sacrificio nada, pero la postura reflejaba muy bien el momento en que estábamos.
por ejemplo, desde el santo hasta la doxología, la iglesia se ponía de rodillas, el pueblo se ponía de rodillas, porque estaba expresando con su postura que, al igual que el sacerdote en ese momento bajaba el volumen a un murmullo porque empezaba el canon, el pueblo se ponía de rodillas, porque no hay un momento exacto en que si aquí le pegan un tiro al cura, pues ya no... no había un momento, que en efecto si pegan un tiro al cura ya no hay misa, eso sí, pero digo, no había un momento sagrado y el resto no es sagrado, sino que todo el canon tenía ese aura de oración del hijo al padre, en que el sacerdote ya está hablando en primera persona con el padre, y es una conversación del hijo con el padre, siendo ofrecido el hijo, y en esa conversación el pueblo miraba de rodillas. Ya hoy en día eso se ha reducido solamente a la consagración, pero es muy bello pensar en esa unidad total del canon o de la plegaria eucarística, en que toda ella la tengo en la misma postura. Y lo mismo sucedía, para entrar en la comunión con el Cordero de Dios. Al romper la Sagrada Forma, la Iglesia muchas veces ha visto en ese rompimiento de la Sagrada Forma el momento de la cruz, pero en la comixtio, en cuando luego el sacerdote echa un poco de la Sagrada Hostia en el cáliz, una reunificación, una resurrección. Es decir, que yo no comulgo... La sangre es la vida. Claro, yo no comulgo justo en Noé, la sangre es la vida del hombre, y luego en Éxodo, totalmente. Yo no comulgo un cuerpo muerto, yo comulgo un cuerpo vivo, resucitado. Y ahí los fieles también, el Cordero de Dios, se ponían de rodillas. Es verdad que había una absolución, y en el Señor, yo no soy digno, que se decía 3 veces, que por cierto, la traducción, a veces, eso es muy divertido, es una anécdota tonta, pero yo siempre le digo a mi mujer, le doy un codazo así con: Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa. Entiendo que lógicamente a las mujeres les ha de decir yo no soy digna, pero no estoy haciendo una reflexión sobre mí mismo, estoy haciendo una repetición ritual de unas palabras evangélicas. Señor, yo no soy digno, que es lo que dice el centurión. Yo cuando rezo el Ángelus yo no digo: he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque yo estoy repitiendo ritualmente en el Ángelus las palabras de la Virgen. Pues de la misma forma es una repetición ritual en que yo me uno al siglo I, al Señor, yo no soy digno, de un centurión que dejó entrar que quiso dejar de entrar en su casa, aunque luego no entra nuestro Señor, pero entra místicamente porque sana a su esclavo. Sí, yo solo una palabra sobre lo de las posturas, y otro lo que has mencionado de la oración al Padre. Lo de las posturas solo destacaría eso, que de todos modos hay un valor, ¿no? Que algunos documentos por supuesto, personal, por supuestísimo. Y comunitario, y comunitario también. De expresión, también. De seguir, que no depende solo del fervor personal, sino que de alguna manera, participando todos a la vez, de pie, de rodillas, ¿no? Al momento que sea, expresamos, pues, es un signo más perfecto de que somos un cuerpo, ¿no? Independientemente de que, como dices, existía esa tradición, y el lugar es todavía respetada, que eso... Inglaterra, Irlanda, se ve donde había una tradición fuerte, no sé si en Estados Unidos, son países anglosajones. Bueno, es verdad que en el misal no hay una específica instrucción de lo que el pueblo tiene que hacer. Pero en la instrucción sí. O sea, en la instrucción del misal romano dicen, sí dan la indicación, pero dice que allí donde haya tradiciones tal, la conferencia episcopal puede determinar otra cosa, ¿no? Y luego me parece muy bonito lo que dices de ese dirigirse al Padre, porque es verdad que esto es, en la liturgia es, creo que prácticamente universal. O sea, hay muy pocas oraciones que sean dirigidas a Cristo, sino que todo se dirige al Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? Y me impacta que es algo que a veces cala poco en nuestra piedad popular o en nuestro estilo de espiritualidad, de relación con Dios, y que deberíamos dejarnos desafiar más por la liturgia como maestra de oración, ¿no? Que es un estilo en el que estamos acostumbrados, pues eso, quizá según los fervores personales se habla con Cristo, se habla con el Espíritu Santo, ¿no? A lo mejor te diriges al Padre, es más raro fuera del Padre Nuestro, pero que no pensamos tanto en que nuestra oración realmente es la voz del Espíritu en nosotros, que porque estamos incorporados a Cristo y como miembros de su cuerpo podremos dirigirnos al Padre. Abba, ¿no? Abba, Padre. Exacto. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Y la comunión? No. ¿Y el evangelio final que se quitó y la bendición de no sé qué? Esto ya empieza a ser un punto de... un punto de... No. Y así llevamos ya como 8 puntos y el reloj, el tiempo avanza. Entonces... yo he aprendido un montón escuchando y me ha encantado, pero lo tenemos que dejar aquí porque si no... me van a tirar de las orejas más de lo que ya me tiran, que ya es decir. Entonces, simplemente para cerrar, recomendaciones para las personas que nos estén oyendo y que quieran seguir reflexionando sobre estos temas tan interesantes de los que hemos hablado. 1 o 2 recomendaciones, ya saben, son veteranos, libros, películas... lo que ustedes crean conveniente, incluso algún episodio de algún podcast que hayan escuchado. El Dalroy. El Dalroy de la misa del otro día. A ver, ¿qué quieren? O sea, yo fuera de... O sea, obviamente, el catecismo, la instrucción general misal romano que mencionábamos, me parece, no sé, será una cosa muy breve, que 15-20 páginas quizá. Pero, y sí da muchas pistas y muchas... O sea, yo partiría del catecismo y la instrucción general del misal romano para ayudar a profundizar. Y yendo más a otro género, pues diría el espíritu de la liturgia de Ratzinger. También
en la carta Desiderio Desideravi del Papa Francisco tiene la parte polémica porque viene de tradiciones custodes en la que se limita la misa tridentina, pero esta es como la parte que hace la parte propositiva de la importancia de la formación litúrgica del pueblo de Dios, y la primera mitad, sobre todo, y es muy breve, es una belleza, es realmente meditable. Y por otro lado aludiría también al clásico de liturgia fontal de Jean Corbon, ¿no? Que pues hablando desde una tradición más oriental, pero siendo de origen francés, pues es un gran teólogo, una obra de referencia significativa, y que sabemos que él fue uno de los redactores de la cuarta parte del catecismo, la que habla sobre la oración, y que cooperó también en la de la liturgia. Qué maravilla, uno pide una o dos recomendaciones y salen 6. Yo te hago 3 solamente. Un libro que es el clásico para aprender la historia de la misa es Jungmann, pero yo recomiendo más no a Jungmann, porque Jungmann tiene un final ligeramente poco recomendable, sino a Michael Lang, el padre Michael Lang, que cogiendo todo el bagaje histórico de Jungmann, que es espectacular, Jungmann tiene un conocimiento de patrística brutal. El padre Michael Lang hace tiene una obra sobre el misal romano, que luego te paso, Javier, el título, porque lo conozco en inglés, no sé cómo está traducido. Luego hay un YouTube que se llama, 3 episodios de YouTube que alguna vez he compartido con Salvador Antuñano, que es muy bueno. Mass of the Ages, también está en inglés, entonces hace una reflexión sobre también la liturgia romana, de su punto de vista histórico, muy, muy bello. Y también explica un poquito el cambio de la liturgia pasada a la actual, entender qué se ha quitado, qué se ha añadido, por qué cosas podemos recuperar místicamente, o sea, de manera personal, que son bellas y nos pueden ayudar a entender. Y la última recomendación era no sé si hacerla, era una recomendación también de estudiar la forma en la que comulgamos, no solamente la predisposición que tenemos de comulgar, sino también la forma en que recibimos al Señor, leer un poquito sobre cómo son las formas adecuadas de comulgar, que a veces perdemos la sacralidad en ello, y creo que es muy, muy bonito poder recuperar los gestos importantes. Los gestos importantes, sí. Yo voy a recomendar solo un libro, porque ya han recomendado todo lo que habría que recomendar, que es el de la Cena del Cordero, ¿no? De Scott Hahn, sí, que es una reflexión preciosa sobre cómo la Eucaristía es el cumplimiento también de toda la profecía del Apocalipsis. Y es una forma muy bonita de volver a entender la misa y de también interpretar el Apocalipsis. Así que 2 por el precio de 1. Pues nada, muchísimas gracias. Nos hemos extendido una barbaridad, pero ha merecido la pena. No se preocupen, que a pesar de la falta de disciplina volveremos a invitarles. Bueno, gracias. Ha sido un placer. Gracias, Ramón. Gracias, Javier.